Vamos a ver una pequeña clase sobre producción de rayos X. Entonces, los rayos X se producen por la interacción de las partículas cargadas con la materia. En este caso, vamos a producir rayos X con la interacción de electrones que inciden contra el material de un blanco. Entonces, esta interacción de los electrones, en este caso con la materia, puede existir entonces una interacción o una colisión inelástica produciendo excitación de los átomos del blanco, con lo cual se produce calor. Puede ocurrir una interacción o una colisión radiativa, que se conoce también como radiación de frenado, y puede ocurrir una interacción o una colisión inelástica produciendo excitación, ionización del átomo, y es lo que se conoce como los rayos X característicos. En esta imagen entonces vemos un tubo de rayos X, está compuesto por un ánodo, por un cátodo, por un filamento del cual salen los electrones que van a incidir sobre el ánodo, sobre el material del ánodo, y estos interacción con el ánodo van a producir los rayos X. Entonces van a producir tanto rayos X de radiación de frenado como rayos X característicos, y también se va a producir calor en esta interacción de los electrones con el material del ánodo. Vamos a ir poco a poco explicando cada una de estas interacciones. Entonces, la colisión inelástica produciendo excitación del átomo. Los electrones entonces parten con una cierta energía cinética, y la mayoría de esta energía cinética, los electrones incidentes, se convierte en calor. Los electrones incidentes interactúan con los electrones de las capas más externas de los átomos del blanco, pero no tienen suficiente energía como para ionizar los átomos del blanco. Entonces, los electrones de la capa externa saltan a un estado energético superior, y al caer inmediatamente a su estado inicial de energía, ellos emiten radiación infrarroja. Esta es una radiación o una energía en forma de calor. Entonces, en este esquema vemos cómo los electrones incidentes van a chocar, entonces van a interactuar con el material del ánodo, y interactúan en su mayoría con los electrones más externos de los átomos que componen el material. Estos electrones saltan a un nivel superior, y cuando decaen a su nivel inicial emiten radiación infrarroja, que es una radiación en forma, o una energía en forma de calor. El 99% de la pérdida de energía de los electrones tiene como lugar en la producción de calor. Es decir, solo el 1% de la energía cinética de los electrones se convierte en rayos X. Esto parece una máquina bastante ineficiente, que solo el 1% de toda esa energía de los electrones es la que se utiliza para la producción de los rayos X. Sin embargo, es la forma de producción de rayos X que, digamos, comúnmente se tienen en los equipos de diagnóstico, por ejemplo. Entonces, esta eficiencia del 1%
de producción de rayos X es independiente de la corriente del tubo y aumenta al incrementar la diferencia potencial a la que se le coloca el tubo o el kV. Por ejemplo, a 60 kV solo el 0,5% de la energía cinética se convierte en rayos X y a 100 kV se convierte en rayos X aproximadamente el 1%. Por otro lado, la producción de calor en el ánodo aumenta directamente con el incremento de la corriente del tubo y con el incremento del kV. Entonces, también puede ocurrir en esta interacción de los electrones con la materia o con el material del ánodo una colisión radiativa. Entonces, una partícula libre cargada que se acelera o desacelera pierde parte de su energía cinética mediante la emisión de radiación electromagnética. Esta radiación se conoce como Bragg-Strahlung o radiación de frenado. Entonces, si tenemos una partícula cargada que pierde energía o se desacelera, esa pérdida de energía es a expensa de la emisión de radiación electromagnética. Bueno, la teoría predice que una carga acelerada irradia energía con intensidad proporcional al cuadrado de su aceleración. Entonces veamos que si nosotros consideramos una partícula cargada con cierto número atómico por la carga del electrón, tiene una cierta carga y una cierta masa, que se mueve en un material de número atómico Z, entonces la fuerza entre esa partícula cargada y el núcleo del material sería entonces el producto de las cargas, que sería la fuerza del Coulomb, el producto de las cargas, entre la distancia al cuadrado que separa estas cargas. Entonces, podemos ver que la aceleración es igual entonces a la fuerza entre la masa, y entonces, de acuerdo a la teoría, que predice que una carga acelerada irradia energía con una intensidad que es proporcional al cuadrado de su aceleración. Entonces aquí hemos determinado la aceleración, por lo tanto la intensidad de la radiación emitida en esta interacción, que es proporcional a la aceleración al cuadrado, lo que nos da entonces que es proporcional al número atómico del material del blanco, es proporcional al número atómico del material del blanco, es inversamente proporcional a la masa de la partícula. En este caso, es inversamente proporcional a la masa del electrón. Entonces, si la partícula viaja en un mismo medio, ¿verdad? Entonces, la partícula más ligera, la partícula más pequeña, que tenga menos masa, emitirá mayor radiación de frenado. Y como podemos ver, se emitirá más radiación de frenado, habrá más intensidad de la radiación si la partícula viaja en un medio con un número atómico alto. Por eso es que la mayoría de los tipos de rayos X tienen un blanco que tiene un número atómico que es elevado. Ya vamos a ver un ejemplo de el material que se usa en el ánodo. Entonces, la colisión radiativa, podemos ver en este esquema cómo es la interacción. Viene un electrón, se va frenando en la interacción con el campo eléctrico del núcleo, produce rayos X, viene otro electrón, por ejemplo, se desvía, se va desacelerando, produce rayos X también, y un tercer electrón que se desvía poco y también produce rayos X. Veámoslo de nuevo. En este caso, el electrón choca, pierde toda su energía y esa energía se convierte en rayos X. Estos rayos X son
los rayos X de máxima energía. Luego otros que se desvían, otros electrones que se desvían con el campo eléctrico, las interacciones con el campo eléctrico se desaceleran y al desacelerarse producen rayos X y producen entonces una energía que es menor a la energía de este electrón que perdió toda su energía y se convirtió en rayos X. En este caso se convierte entonces la energía cinética de los electrones en rayos X con una energía menor que el primer electrón. Y en el caso del tercer electrón, aún se produce una energía que es aún menor que la del segundo electrón y la que genera, digamos, el tercer electrón aún es menor. Entonces, una vez que los electrones van interaccionando con el campo eléctrico del núcleo, van generando rayos X que tienen diferentes energías. Entonces, tienen diferentes frecuencias, ¿verdad? Por lo cual nos da entonces, en el esquema, esta frecuencia es mucho mayor a la frecuencia de los rayos X, que va a tener entonces una energía mayor, y luego vamos a tener entonces frecuencias menores que responden a menores. Aquí vemos el mismo esquema, viene el electrón, choca, se pierde toda su energía y esta energía se convierte en la máxima energía de los rayos X. En un segundo el electrón se desvía y obtiene una cierta energía moderada o intermedia. Bien, un tercer electrón se desvía poco, se interactúa poco con el campo eléctrico del núcleo y entonces genera también rayos X de muy baja energía. Entonces, por ejemplo, un electrón con una energía cinética de 70 keV puede perder cualquier nivel de esa energía cinética, desde 0 hasta el total. Puede perder muy poca energía hasta perder toda la energía, como en el caso del electrón 1. Entonces, los rayos X de frenado producidos pueden tener una energía, entonces cualquiera, de hasta 70 kV. Es decir, tenemos un espectro, entonces los rayos X tendrían un espectro de energía, porque la energía de los rayos X puede ir desde una energía máxima, en el caso de que el electrón pierda toda su energía, desde una energía máxima, hasta energías muy pequeñas donde el electrón va perdiendo poca energía y esa poca energía también se convierte en energía electromagnética de rayos X, que también va a tener baja energía hasta llegar a 0. Entonces un electrón con una energía cinética de 70 keV puede perder toda la energía o poca energía, produciendo así rayos X que tienen una máxima energía de 70 kV hasta rayos X que tienen una energía 0. No hay producción de rayos X. Eso sería en el caso en que el electrón no interactúa con el campo eléctrico del núcleo y entonces no pierde energía. No pierde energía, entonces no hay rayos X. Luego va perdiendo poca energía, interactuando poco con el campo eléctrico del núcleo y entonces tengo una energía baja de los rayos X. Hasta que pierde toda la energía, y esa energía, cuando la pierde toda, por ejemplo, si pierde todos los 70 kV, ¿verdad? Pierde toda la energía cinética correspondiente a 70 kV, entonces los rayos X van a tener una energía máxima de 70 kV. Y lo que se obtiene entonces es un espectro continuo de energía a través de la interacción de los electrones
con los átomos del blanco a través de esta interacción que se conoce como radiación de frenado o radiación Brett-Stralon. Entonces lo que tenemos es un espectro continuo. Entonces por un lado tenemos producción de calor con una eficiencia muy pobre de producción de rayos X, y por el otro lado tenemos entonces un espectro continuo de rayos X, y los rayos X también tienen una cierta intensidad. Entonces todos los rayos X Brett-Stralon o de radiación de frenado tienen un espectro continuo que tiene esta forma. Hay una energía a la cual la intensidad de los rayos X es máxima. Por otro lado, también tenemos la interacción de los electrones con el material de blanco, en donde tenemos una colisión inelástica produciendo excitación y ionización de los átomos del blanco. Y esa interacción produce rayos X característicos. Entonces, podemos ver aquí una animación de viene el electrón, choca ahora con los electrones más cercanos al núcleo, por ejemplo de la capa K, ionizan al átomo, es decir, el electrón es arrancado del átomo y electrones de las capas superiores llenan entonces los huecos que generan los electrones, y al pasar esos electrones a esos huecos generan rayos X característicos. Veamos de nuevo la animación, choca el electrón, sale el electrón, un electrón ocupa el hueco, produce rayos X, y otro electrón de la otra capa superior llena el otro hueco y aparece de nuevo rayos X característicos. Entonces en este caso no va a haber un espectro continuo de rayos X, sino que la energía de estos rayos X entonces tiene que ver con la diferencia de energía entre los niveles de las diferentes capas. Entonces esa diferencia de energía para cada átomo es única, y por eso son rayos X característicos que son únicos de los átomos particulares. Entonces vemos, es una interacción donde se arranca un electrón de la capa más interna, y electrones pasan a ocupar esos huecos y se producen rayos X característicos que tienen una cierta energía que depende de la diferencia de energía entre las capas donde los electrones van llenando los huecos. Entonces este esquema sería el mismo: viene el electrón incidente, choca con la capa más interna, sale el electrón, un electrón de la capa superior llena este hueco, produce rayos X característicos, y un electrón de otra capa superior llena el hueco dejado por este otro electrón y genera otro rayo X característico. Entonces lo que tenemos finalmente en un espectro de rayos X es la combinación de un espectro continuo de Brett-Stralon o de radiación de frenado, que sería este que está acá, que siempre tiene esta misma forma, y superpuestos los rayos X característicos que tienen que ver con la transición de los electrones al hueco dejado por el electrón que es arrancado del átomo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, rayos X emitidos por un objeto blanco de molibdeno a 35 kilovoltios. El tubo estaba, se le aplicó una diferencia de potencial de 35 kilovoltios, y se producen entonces tanto rayos X de frenado como rayos X característicos.
Entonces aquí, por ejemplo, es la transición K-alfa, es la transición desde la capa n igual 2, es decir, la capa L, a la capa K, y se conocen como K-alfa. Entonces, en los rayos X característicos, por ejemplo, un material que se usa como ánodo es el tungsteno, que tiene número atómico 74, y en el modelo de capas del átomo, entonces podemos ver que la capa K tiene 2 electrones, la L8, la M18, la M32, en la O hay 12 y en la P hay 2 electrones. Y eso nos da el número total de electrones del tungsteno. Entonces, los electrones que están en la capa K tienen una energía de enlace de 69 kV, los que están en la capa L de 12 kV, lo que está en la capa M de 3 kV, lo que está en la capa N de 1 y lo que está en la capa O de 0,1 kV. Entonces, el espectro característico, los rayos X característicos del tungsteno está compuesto por 15 energías de rayos X diferentes, que serían los rayos X XK, que son las transiciones de la capa, por ejemplo, de la capa L a la K. Por ejemplo, esa transición de la capa L a la K tendría una energía que es la diferencia entre 69 kV y 12 kV, que serían 57. Puedo tener una transición de la capa M a la capa K, que sería 69 menos 3, tendría esa transición, tendría esa energía, que serían 66. Y podemos tener entonces transiciones de la capa N a la capa K, de la capa O a la capa K, de electrones que están en la capa P a la capa K, que eso nos daría 1, 2, 3, 4, 5 rayos X característicos. Y podemos tener también transiciones de la capa, electrones que están en la capa M a la capa L. Por ejemplo, de la capa M a la capa L tenemos entonces 12 menos 3, 9. Y podemos tener también transición de la capa N a la capa L, y eso nos daría 11. Y entonces, si sumamos todas estas transiciones, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 energías diferentes de rayos X característicos. Entonces, aquí en este caso tenemos solamente los rayos X característicos, pero en total, en la transición tendríamos rayos X como vimos anteriormente, que tendríamos, este es el caso del molibdeno, pero en el caso del tungsteno también tendríamos lo mismo. Tendríamos rayos X continuos y tendríamos los rayos X característicos. Entonces vemos cómo hay unos rayos X que van a tener estas energías entre 57 y 69 electronvoltios, y unos rayos X de más baja energía que corresponden a las transiciones de la capa más elevada a la capa L, por ejemplo, que son los XL.